Para entender mejor este video, te recomiendo ver primero el anterior, llamado En el Sema Náhuac no habían personas. ¿Cómo era la educación en el Sema Náhuac? Muchos conocen el Telpochcali o el Calmecac, o han oído hablar de ellos, pero ¿en qué consisten? ¿Qué se enseñaba? Además, ¿sabías que existió un tercer centro de educación poco conocido? ¿Te gustaría conocerlo? Acompáñame en este video. El primer centro de educación es el Calmecac, que viene de Cali, casa, y Mecac, cordón, en el cordón o hilera de las casas. En este se enseñaba teología, matemáticas, geometría. Sí, ni ellos se salvaron de estas materias. También se impartía astronomía, pintura de códices, etc. Este centro estaba destinado a rostros y corazones que algún día iban a ocupar puestos importantes, dirigentes, sacerdotes, y por lo general asistían los hijos de los nobles, también llamados pipiltin. Pero si un niño mostraba las aptitudes necesarias, ingresaba a este instituto sin importar su procedencia. El segundo centro es el Telpochcali, de Telpochtli, joven, y Cali, casa, la casa de los jóvenes. Su enseñanza era del tipo práctico. Se instruía en la caza, la agricultura, pero también aquí se enseñaban a los futuros guerreros. Y de igual forma, si el hijo de algún noble mostraba aptitudes guerreras, era trasladado a este instituto. La tercera escuela y menos conocida fue la Cuicacali, de Cuicat, canto, y de nuevo Cali, la casa del canto. Aquí se enseñaba el canto, la danza, la elocuencia, actividades indispensables en su vida religiosa y civil, pues en cada mes se realizaban celebraciones y tenían que estar al tiro. Realmente no hay mucho más que explicar en cuanto a los centros de educación mexicas, excepto que el Calmecac de Mexico Tenochtitlan ya se puede visitar, y de hecho pienso hacer un video visitándolo para aquellos que no les sea tan fácil ir lo puedan conocer. Pero vayamos más a fondo en el pensamiento de la educación. En Sem Nahuali nos gusta ver las cosas desde otra perspectiva y tratar de adentrarnos en lo que casi nadie explica. ¿Te habías preguntado cuál es el concepto de una persona madura y por lo tanto educada en el pensamiento náhuatl? Este pequeño texto recogido por Sahagún lo ejemplifica. Corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón, hábil y comprensivo. Ser dueños de un rostro y de un corazón. Pero eso solo ya no basta. Dice que el rostro debe ser sabio y el corazón firme como el tronco de un árbol. Ser hábil y comprensivo. Y bueno, si tienes un rostro deseoso de conocimientos y un corazón curioso, te preguntarás, ¿cómo puedo hacer para tener un rostro sabio y un corazón firme como el tronco de un árbol? Ser hábil y comprensivo. Eso lo veremos en el siguiente video, solo aquí en tu canal Sem Nahuali. Ustedes, rostros y corazones curiosos que me ven, si les gustaría formar parte de esta familia en la que poco a poco vamos a ir rescatando los valores y conocimientos de la náhuatl, por favor no duden en suscribirse y darle clic en la campanita para que YouTube les avise si subo un video, ya que de lo contrario yo lo puedo subir y aunque estés suscrito luego YouTube ni te avisa. Tlazohcamati, hasta la próxima.